Muy buenas tardes, saludos fraternos para todas mis hermanas Dorcas y para todos también los hermanos que en busca siempre del alimento espiritual están también viendo y escuchando estos trabajos, estos videos que desarrollamos con la ayuda del Señor. De fondo tenemos la hermosa voz de nuestras hermanas que son parte del coro de la Iglesia Evangélica Pentecostal en Talca. Nos van a acompañar en el partimiento del pan espiritual durante este trabajo. Lo que a continuación les voy a compartir es, como siempre pongo o procuro poner en los títulos de estos trabajos, un aporte. Digo un aporte porque la multiforme gracia del Señor hoy día nos permite acceder a todas esas formas y maneras en que Dios ocupa a sus hijos, a sus hijas, a sus siervos y a sus siervas en darnos el alimento espiritual. Así es que quiero dejar sentada la base de que esto es un aporte al desarrollo de la clase de hermanas Dorcas, que la gracia del Señor viene a ser un complemento más a lo que también nuestros amados pastores, las esposas de nuestros pastores y las hermanas en cada iglesia también están desarrollando en torno a estas tan valiosas lecciones que tiene el expositor de las hermanas Dorcas en la Iglesia Evangélica Pentecostal. Para el lunes 30, hoy, marzo 2020, tema central: la obra genuina de Dios produce cambios en el proceder de la mujer. Vamos a leer la porción bíblica que da la inspiración para este tema y está en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, versículos del 13 al 15. En el nombre del Señor Jesús leo esta palabra. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Amén. Esta es la porción bíblica central para el tema general de la clase de este día lunes. En primer lugar, quisiera que me acompañaran por unos minutos a poner el contexto de lo que estamos leyendo en la Biblia. El contexto es todo lo que rodea al texto, lo que nos va a dar la idea del lugar, de los personajes, del escenario, del tiempo, de la época, para entender qué es lo que se está escribiendo, por qué se está escribiendo y qué trascendencia tiene esa escritura hacia nosotros. En términos globales o generales, el contexto de esta escritura está dentro de los tratados que hemos heredado en la Biblia, escritos por Lucas. Si vamos al libro de los Hechos mismos, en el capítulo 1, vamos a encontrar el enunciado de este escrito. Aquí en el libro de los Hechos, lo vamos a leer, donde el autor, que es Lucas, menciona que aparte de este tratado, o de este escrito, o de este libro, o de esta extensa carta, hay otro documento.
Hechos capítulo 1, versículo 1, Lucas comienza su reporte, su escrito, diciendo: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. En el primer tratado, ese primer tratado es el Evangelio de Lucas, Evangelio que está después de Marcos y antes de Juan. Así que este es el contexto global, general, del relato que hemos leído ahora, inspirador del tema de la clase de Dorcas. Lucas es un discípulo del Señor, miembro de la iglesia primitiva, que entre otras virtudes o cualidades tenía la de ser médico. Y como médico o como profesional del área de la salud, es una persona que también tiene unos rasgos especiales en su carácter, en su manera de ser. Es muy ordenado. Y ese orden lo notamos precisamente en estos dos tratados divididos en nuestras Biblias. El primero, Evangelio de Lucas; el segundo, Libro de los Hechos de los Apóstoles. Él mismo en sus tratados dice que lo que está queriendo hacer es poner un orden a todas las muchísimas cosas que el Señor hizo y de las cuales hay muchas historias y muchos relatos. Él quiere un poco ordenar. En este contexto global vamos a encontrar otro contexto más reducido, más acotado a lo que estamos leyendo. Y es el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Viaje misionero que realizó Pablo, entre otros, junto al hermano Silas. En el inicio de este segundo viaje encontramos un pasaje, un incidente y una manifestación del Espíritu Santo que todos hemos escuchado alguna vez y que tiene que ver con la visión del varón macedonio. Es allí donde aparece esta visión de noche en los sueños de Pablo, donde un varón macedonio le dice: pasa a Macedonia y ayúdanos. Precisamente Lucas nos dice que ellos obedecieron al Espíritu, conscientes de que el Espíritu quería que anunciasen allí el Evangelio. Así ellos comienzan a movilizarse, zarpan desde Troas, dice los versículos más anteriores a lo que hemos leído, zarpan desde Troas a Samotracia, a Neápolis. Llegan a Filipo, que es la primera ciudad de la provincia o región de Macedonia, donde hay una colonia. Este es un detalle importante para comprender después lo que vamos a estar diciendo. Cuando Lucas dice hay una colonia, se refiere a un grupo de judíos. En todas estas ciudades de Asia se toma la costumbre, desde hacía ya varias centurias, de tener un lugar de reunión que se conoce como sinagoga. La sinagoga se origina por la falta de templo en Jerusalén. Después del año 70 fue destruido y los israelitas a partir de ese año quedan sin ningún templo, pero los israelitas anteriores a esa fecha no siempre tenían la posibilidad de llegar al templo de Jerusalén. Por lo tanto, comenzaron a tener reuniones en colonias, en grupos, en los países y ciudades donde ellos habían sido también esparcidos. Así es que cuando llegan a este lugar, lo que aquí encontramos es que hay una colonia. ¿Por qué es importante este detalle? Porque Lucas nos dice, ya entrando en la palabra que hemos leído, que se dirigieron ellos un día sábado, un día de reposo, un día del Shabbat, se dirigen a orar a un lugar que tenían escogidos para eso, que estaba a las orillas de un río. Y allí además había también mujeres, ¿no? Había mujeres que se habían reunido. Aquí hay que ir mirando el contexto también sociocultural de la época.
Las mujeres se habían reunido no precisamente para orar junto a los varones, ni para tener allí una reunión religiosa. Las mujeres iban al río a buscar agua y a lavar ropa. Es en ese momento en donde estos discípulos aprovechan la ocasión de hablar a las mujeres, naturalmente, la palabra de Dios. Dentro de esto, Lucas destaca que hay una mujer, que es una mujer de fe. Mire bien, el texto 14, versículo 14 dice que adoraba a Dios. Esto demuestra que ella pertenecía a esta colonia judía, a esta colonia que se reunía en la sinagoga. No era una mujer incrédula, era una mujer con fe. Y ella, al escuchar, ¿no es cierto?, la palabra del apóstol Pablo, sensibilizada por el Señor a través de su espíritu, leemos rápidamente en el pasaje, ella ahora despierta a la verdadera fe, despierta al anuncio del Evangelio. No olvide que hemos dicho que aquí en la página anterior, Lucas escribe que ellos se movilizan en esta visión del varón macedonio, dando por cierto, dice, que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Es decir, esta mujer, a quien conocemos como Lidia, a quien yo digo con mucho cariño nuestra hermana Lidia, siendo ella judía, prosélita, porque aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para que se entienda la palabra prosélito o prosélita. Los prosélitos eran personas no israelitas que se convertían a la religión judía, al judaísmo, y practicaban esto naturalmente con el fin de agradar a Dios, de alcanzar la salvación. Eran personas que se convertían a la religión de los israelitas. Estos eran los prosélitos. Esta mujer no era israelita, era de Tiatira, una ciudad de Asia Menor. No era del pueblo de Israel. Pero ella ahora como prosélita pertenecía a la colonia judía y recibe el anuncio del Evangelio y acepta al Señor Jesucristo, y esa experiencia tiene naturalmente sus frutos, sus resultados, que vamos a ir mirando en el desarrollo de lo que hoy día tenemos por delante como lección con la ayuda del Señor. El tema dice: la obra genuina de Dios produce cambios en el proceder de la mujer. Bueno, el tema naturalmente está dentro de lo que es el expositor de las hermanas Dorcas, de las mujeres casadas de la iglesia. Pero también tengo que aclarar que la obra del Señor no solo produce o debe producir cambios en la mujer. Todos entendemos que produce cambios en hombres y en mujeres. Pero vamos a referirnos ahora específicamente al género femenino. La obra del Señor Jesucristo provoca cambios en hombres y en mujeres, y en las mujeres provoca cambios todavía más notables. ¿Por qué razón? Porque tristemente y lamentablemente, después de la caída de Adán y Eva en el relato bíblico, Génesis capítulo 3, van a surgir unas consecuencias del pecado, a las que llamamos también maldiciones. No olvidemos que en una primera etapa, Génesis 1 y 2, donde aparece la creación del hombre y la formación de la mujer, solo hay bendiciones para ellos. Pero una vez que se introduce lamentablemente por la desobediencia el pecado, surge también la maldición como consecuencia de la desobediencia y del pecado. Una de esas consecuencias y maldiciones está dada en las palabras que podemos ir a mirar en la Biblia rápidamente. En Génesis capítulo 3 vamos a encontrar lo que allí pesa lamentablemente sobre el género femenino. Capítulo 3, versículo 16 de Génesis. Dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y ahora viene otra consecuencia. Ya hemos leído la primera parte, pero enfoquémonos en esta otra, que es lo que nos interesa para el desarrollo del tema. Y tu deseo será para tu marido,
y Él se enseñoreará de ti. Esta consecuencia, esta maldición, lamentablemente, ha acompañado al género femenino a través de la historia humana. Es por eso que el tema, muy bien inspirado por nuestros amados pastores que producen este material de estudio, nos dice o nos enfatiza en los cambios, ¿no es cierto?, de proceder que debe experimentar la mujer que se ha convertido a Cristo. Y estos cambios tienen que ver, y de paso esto es una lección también para nosotros los varones, tiene que ver con comprender y entender lo que significa la nueva vida en Cristo. ¿Cuál es nuestra posición? ¿Cuál es nuestro lugar? No es solamente un asunto de convertirse y de comenzar a vestirse de una manera distinta o hablar de una forma distinta o cambiar ciertos modales o comenzar a ir periódicamente a una iglesia. No es solamente un asunto de dejar los vicios, de dejar la vida desordenada, inmoral, etcétera, etcétera. Es también un asunto mucho más profundo, comprender y entender cuál es nuestra posición en Cristo Jesús. Y he leído esta consecuencia, esta maldición de Edén, para enfatizar en esto. Esa consecuencia y esa maldición de Edén tiene su inicio y tiene su punto final. Y su punto final está marcado por la cruz de Cristo. Es decir, está marcado por el propio Señor Jesucristo, que en la cruz llevó la maldición, llevó todas las maldiciones de Edén. Así que a partir de Cristo, esto es, a partir de los que aceptan a Jesucristo en su vida como su Señor y Salvador, deben originarse cambios profundos en nuestro trato, en nuestra interacción y en entender cuál es ahora nuestra posición en el Señor. Básicamente, el sacrificio del Señor no solo nos abre la puerta al cielo, a la vida eterna, a la salvación, sino que Jesús también es el restaurador prometido en Génesis 3:15. Jesús es el que vino a cargar con toda la maldición, con toda la consecuencia de la desobediencia en Edén. Y viene a restaurar. Pablo enseña, Jesús es el postrer Adán. Él viene a restaurar, viene a reparar, viene a volver las cosas al principio, al modelo original de Dios. Miremos rápidamente a Adán y Eva, o Adán y Varona, que fue el primer nombre de la mujer. Vivían en un ambiente de armonía. No existía diferencias de género en términos de funcionalidad, en términos de roles. Había claramente establecido un rol o varios roles para cada uno de ellos, pero ellos los vivían en armonía. No olvide, varona fue creada como ayuda idónea. Hay un equilibrio entre hombres y mujeres en el primer estado adánico de pureza, de santidad. Este equilibrio se rompe, se quiebra a partir de esta maldición que hemos leído en Génesis 3:14. Allí comienza el gran conflicto que nosotros hoy día vamos a conocer bajo los conceptos de machismo y también de feminismo. Ambas fuerzas se oponen. La sentencia ha sido, tú estarás sobre la mujer y la vas a dominar. Y la mujer se resiste a ese trato, ¿no es cierto?, dominante. Y comienza este conflicto que ahora, bueno, se va a diseminar por toda la raza humana y a través de la historia, y que va a ser la base de nuestros conflictos humanos además. Pero en Cristo Jesús eso se termina. Ya lo vamos a mirar rápidamente después en los títulos. La obra del Señor transforma, cambia. Así que, mis amadas hermanas, ustedes deben preguntarse, ¿cuál es vuestra posición en el Señor? ¿Cuál es vuestro lugar en el Señor? En esta parte sé que favorezco a unos y desfavorezco a otros. Tengo conciencia que no es lo que siempre se enseña o se predica, pero yo al menos tuve la bendición de ser criado por una abuela,
por una madre, por 2 tías y una prima. Y entre las 5 me enseñaron que los varones tenemos que saber hacer de todo y que tenemos que respetar también a nuestra contraparte genérica que es la mujer. Nunca hubo una falta de respeto, fueron mujeres luchadoras, lamentablemente por circunstancias de la vida, mujeres solas también, de extrema pobreza, pero de extremo esfuerzo, sacrificio, disciplina, rigor muchas veces. En ese ambiente, hoy día siendo yo cristiano, encuentro de que el Señor me ha provisto de esta adversión y rechazo al machismo, de tal forma que la obra del Señor produce cambios en la mujer para que la mujer vuelva a ocupar en Cristo su lugar original, de ayuda idónea, de complemento. No hay aquí en la Biblia tampoco un llamado a que las mujeres son más que el hombre, ni que el hombre es más que la mujer. Ambos tienen roles definidos y ambos forman un complemento. No se puede desarrollar la labor encomendada por Dios originalmente sin este complemento. Quiero decirles algo a través de una experiencia de un amado pastor que alguna vez fue invitado a un hogar a la hora de la comida. La hermana Dorca, con 8 meses de embarazo, el resto de la familia presente, el pastor con todos los honores sentados ahí, como es la costumbre de muchos hogares, en la cabecera, y el varón ahí al lado derecho del pastor. Avanzada la comida, la voz del dueño de casa, del jefe de hogar, del marido, del esposo, del hermano, comenzó así: vieja, más carne; vieja, más pan; vieja, más jugo; vieja, más esto, más lo otro. Comenzó a darle órdenes a su esposa en ese tono. El pastor en los primeros minutos soportó y sobrellevó aquello hasta que en un instante no aguantó más y golpeó la mesa y le dijo al hermano: viejo, párate tú. Esa experiencia, muy breve y muy sencilla, refleja que no siempre sabemos ocupar el lugar que el Señor ha recuperado para nosotros. Somos un complemento. Y la historia de la hermana Lidia nos indica claramente que la obra genuina del Espíritu de Dios lleva a las personas a elevarse al lugar que el Señor ha puesto. Hice énfasis en la introducción y en el contexto en que aquí había una colonia judía, en que esta hermana Lidia era prosélita, que estaba dentro del judaísmo y dentro de un contexto social y cultural donde las mujeres estaban completamente postergadas, donde no había ocasión para ellas para la opinión, ni mucho menos para tomar la iniciativa de invitar huéspedes. Pero esto es lo que florece en la hermana Lidia cuando recibe a Cristo, cuando entiende verdaderamente lo que es el Mesías de Israel, cuando entiende lo que realmente Dios hace, cuando se apertura su corazón, su mente, su alma, cuando nace de nuevo. Su primera reacción es romper los paradigmas culturales, sociales, religiosos en los que ella se estaba desenvolviendo. Y ella toma la iniciativa de invitar a los misioneros a hospedarse en su casa. Y aún va más lejos. Ella, dice Lucas, los obliga a quedarse en su casa. No sabemos si la hermana Lidia era casada o no, pero este trato, esta reacción no era lo acostumbrado en la época. Así que ahí encontramos cómo la obra del Señor apertura la recuperación del lugar que Dios ha puesto en la mujer y al hombre. Mire usted la bendición que esta actitud en esta mujer nacida de nuevo trajo. Porque no solo se bautizó, no solo se convirtió ella, sino que también la bendición alcanzó a su familia. Y note algo más que no está en la Biblia,
pero que está en los escritos tradicionales, en la historia de la Iglesia, en donde muchos comentarios existen de que precisamente fue la familia de esta mujer, de esta hermana Lidia, la que después llevó el Evangelio a la ciudad de Tiatira. ¿Se acuerda de Tiatira? Conocida iglesia por el mensaje que el Señor le da en Apocalipsis. Mis amados hermanos y hermanas en el Señor, es importante que entendamos que la obra del Señor nos lleva a romper los paradigmas, nos lleva a romper los esquemas de la tradición, de la cultura, de la costumbre y de los pensamientos erróneos de hombres y mujeres que no han logrado ver que en Cristo Jesús las cosas han sido hechas de nuevo. Termino esta parte del tema y toda esta introducción a los títulos que vienen, recordándoles lo siguiente. Dentro de las varias consecuencias o maldiciones de Edén, está para los varones también espinas y cardos. La pregunta es, ¿qué llevó Jesús en la cruz? ¿Se acuerda? En su cabeza, espinas. La Biblia dice ahí en Génesis, consecuencia, maldición del Edén, con el sudor de tu frente. ¿Quién estuvo sudando en oración? ¿Quién sudó? ¿Quién tuvo un sudor como de sangre? El Señor Jesucristo. En Cristo fueron abolidas las maldiciones. Fue cancelado el mal, la maldición, la consecuencia de Edén. Por lo tanto, yo hoy día como cristiano, como varón convertido, debo reconocer que mi puesto en el Señor me lleva a tener una actitud completamente distinta a la que dice la cultura con respecto a lo laboral. Yo ya no debo quejarme por ir a trabajar. No debiera alegrarme que por fin llegó el último día de trabajo. Ni debiera ponerme triste porque mañana comienza una nueva jornada laboral. Porque yo ahora no trabajo con sudor, con peso. Yo no trabajo bajo la maldición. Y el resultado de mi trabajo no puede ser espina. No pueden ser los cardos. Yo tengo que trabajar en la gracia del Señor. Como mirando al Señor. Como mirando al invisible. Yo tengo que trabajar gozoso, contento, aunque tenga compañeros no convertidos, aunque tenga un jefe que se me opone, que me maltrata, yo tengo que bendecir, tengo que ser bendición. Así es que, mis queridas hermanas, en honor al título, la genuina obra de Dios produce cambios en el proceder, en la manera de ser. Y estos cambios son positivos cuando ustedes entienden que han recuperado su rol en el Señor. Dios nos bendiga. Vamos a avanzar al primer título, que está muy de la mano. Todos los títulos están completamente encadenados, adosados, amarrados del tema, que es algo muy bueno porque esto le da estructura a la lección. Primer título dice, tomándonos del tema, la obra genuina de Dios la transforma en una nueva criatura. Vamos a mirar lo que dice la referencia bíblica en la segunda carta del apóstol Pablo a los hermanos en la ciudad de Corinto. En segunda a los Corintios, en el capítulo 5, versículos 16. Allí tenemos 16 y 17, dos textos muy conocidos. Los vamos a leer rápidamente, que dice así: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La obra genuina del Señor Jesucristo en el hombre y también en la mujer, lección para las hermanas Dorcas hoy día, la transforma en una nueva criatura. Qué importante es comprender de que en esto consiste la obra del Señor, en una transformación, en un cambio radical. Y ya tenemos palabras del apóstol
Pablo precisamente dirigida a los hermanos de la iglesia en Corinto, a los hermanos en la iglesia en Roma, Romanos capítulo 12, donde el Señor nos dice, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto es lo esencial en el cambio, en la transformación, una renovación de la manera de pensar. Por lo tanto, mujeres y hombres también debemos experimentar este cambio de patrones de pensamiento, de patrones de conducta. Debemos tener la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, tenemos la mente del postrer Adán. Y si del postrer Adán, tenemos la mente del primer Adán sin pecado. Cuando este varón, sin pecado, cuando se le presentó a la mujer, él dijo, varona, porque esto es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Una actitud de protección, de respeto, de consideración, de alegría, de plena integración a la labor que se le estaba encomendando a Adán. El primer Adán, sin pecado, no tuvo jamás una expresión de sexo débil, no tuvo ninguna expresión de inferioridad, no tuvo ninguna expresión de que quedara su compañera por allá relegada al fondo. No, varona, hueso de mis huesos, carne de mi carne, integrada plenamente. Pablo dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. El que está en Cristo. Eso es lo importante de este tema. Entender y saber cuál es nuestro lugar en Cristo. Tener la plena certeza de que estamos en el Señor. La obra del Espíritu Santo produce esa transformación. El segundo título dice que la obra genuina de Dios hace que la mujer también valora y prioriza las cosas espirituales. Según el ejemplo del apóstol Pablo, Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Veamos las palabras del apóstol a la iglesia en Filipo, en donde nos recuerda también el apóstol que él ha tenido por pérdida toda la sabiduría y toda la instrucción que había recibido en su vida como fariseo también y como hombre de letras. Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8, que dicen así: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué vemos de esto en la hermana Lidia? Donde está centrado el tema de esta lección y en torno a ella estamos mirando estos pasajes. La hermana Lidia estaba inserta en el judaísmo y tenía una serie de valores y conceptos arraigados en eso. Cuando el Señor vino a su corazón, cuando el Espíritu le hizo estar atenta, cuando las palabras de Pablo le aperturaron, cuando ella tomó la decisión de bautizarse, de convertirse al Señor, ella tomó todo este conocimiento como una pérdida, es decir, dejó atrás costumbre, tradición. Esto es muy importante, hermanas queridas, porque si vamos a hablar también de las diferencias de género y de esta triste consecuencia que ha traído el machismo principalmente, donde las mujeres históricamente han ido a pérdida en esta batalla lamentable, ¿no es cierto?, de opresión, de señorío masculino, ustedes tienen un papel importante. Pueden ustedes verlo, preguntarlo a psicólogos, sociólogos, antropólogos, y creo que nadie estará ajeno a entender que en un elevado porcentaje quienes forman un carácter machista son precisamente las mujeres, a través de la crianza de los hijos. Así es que Lidia deja a un lado la costumbre, deja a un lado el machismo en el que se está formando su fe judía y se apertura a la libertad que hay en Cristo. Porque a veces las mamás son las que van formando hijos machistas, con expresiones características y típicas como
Los niños no lavan los calcetines, no lavan su camisa, los niños no barren, los varoncitos no lavan la ropa, no hacen labores domésticas. Y si al varoncito le tocó nacer en una familia donde hay varias otras hijas, sus hermanas, aparece incluso una mamá en donde si el hijo varón va a hacer alguna actividad doméstica, lo refrenan, lo reprenden, lo regañan, diciéndole, para eso está tu hermana, para eso están tus hermanas. Tengamos cuidado con eso, que es parte de la cultura, que es parte de la tradición, de la costumbre que se nos heredó en la sociedad en la que nos tocó vivir. Pero en Cristo Jesús, nueva criatura somos. Y la vida en Cristo tiene esta reacción, dejar atrás la costumbre para transformar nuestro entendimiento por la renovación de nuestra manera de pensar. Dios nos bendiga, Dios nos ayude para que entendamos muy bien cuál es la labor y cuál es el rol que debemos desempeñar en Cristo Jesús. Tercer título, dice que la obra genuina de Dios hace de Cristo su mayor propósito en la vida. Nuevamente volvamos a lo que Pablo le escribe a los hermanos de Filipo, a los hermanos filipenses. En el capítulo 1, versículo 21, está la cita bíblica del tercer título, que dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Texto muy conocido por todos nosotros, pero que tiene una implicancia nuevamente, otra vez, a la vida práctica. ¿Qué es vivir en Cristo? ¿Cómo es vivir en Cristo? ¿Qué significa para usted vivir en Cristo? Tenemos que entenderlo a través de lo que nos enseña la palabra de Dios. Porque podemos quedarnos entrampados en que vivir en Cristo, bueno, es ir siempre a la iglesia, ya no hablar garabatos, ya no insultar a nadie, ya no fumar, ya no drogarse, ya no vivir la vida mundana. ¿Pero es eso solamente vivir en Cristo? Nótese que la palabra dice vivir en Cristo, es decir, vivir inserto en Cristo. ¿Qué significa Cristo como forma de vida? Significa precisamente que hay cambios en el proceder profundos. Y vamos a seguir repitiendo, repasando lo que hemos dicho. Cambios que tienen que ver con la renovación de nuestro entendimiento, que tienen que ver con el abandono de costumbres, de tradiciones, de leyes de hombres, de dictámenes de hombres a veces basados en el machismo, que tenemos que aprender a criar de otra forma a nuestros hijos, que tenemos que aprender a formarlos de otra manera, conforme al modelo de la palabra del Señor. Vivir en Cristo es entender que en Cristo las maldiciones se terminaron, que yo tengo como varón que aprender a trabajar con alegría en la vida laboral, entre otras cosas, y que tengo que volver a ser como el primer Adán, sin pecado. Si estoy en Cristo, tengo que volver a tratar con dignidad, respeto, consideración, integración a todas las mujeres que me rodean, no solo a mi esposa, no solo a una hija, a mis compañeras de trabajo, a mis compañeras de universidad, a mis hermanas en la iglesia, a las hermanas que son mayores y ancianas, a las hermanas que son de mi edad, de mi generación, a las hermanas más jóvenes, a las niñas. Yo debo aprender a vivir la vida en Cristo, lo que me va a significar vivir en el equilibrio de las bendiciones que la obra de Cristo trae, en el cambio de mi manera de proceder. Avanzamos al cuarto título, que dice que la obra genuina que Dios hace, en este caso el título, repito nuevamente, el tema es para las mujeres de la iglesia, por esa obra va alcanzando un mayor conocimiento de Dios. Miremos las antiguas palabras, pero también muy valiosas y conocidas por nosotros, de este gran hombre de Dios, siervo del Señor, que le tocó vivir un momento tan complejo y difícil, aún siendo él un hombre correcto. Esto nos enseña de partida de que los hombres correctos también sufren, que las mujeres correctas también sufren. La cita bíblica nos lleva a Job capítulo 42 del versículo 1 al 6 y lo leemos. Respondió Job a Jehová y dijo:
Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Mis amadas hermanas y hermanos que también ven este trabajo y escuchan esta palabra, tenemos que aprender a conocer a Dios. Yo vuelvo a uno de los principios que me ha sostenido desde muchos años en la vida cristiana. No podemos servir bien a un Dios que conocemos mal. Y ese principio lo traslado al otro lado, que también tiene que ver con la vida cristiana y es el área de la lucha, de la batalla espiritual. No podemos resistir bien a un enemigo que conocemos mal. Así que el conocimiento siempre es importante. Job, a través de esta dura experiencia, aprendió a conocer verdaderamente el corazón de Dios. Y la obra del Señor en el corazón del ser humano produce cambios que han de llevarlo a conocer genuinamente a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo siente? ¿Cómo piensa? ¿Cómo procede? ¿Qué espera de mí? ¿Qué provee para mí? ¿Qué trato quiere tener conmigo? Así que aquí hay una profunda lección para poder comprender que la nueva vida en Cristo involucra cambios profundos que se muestran y que se dan en la vida cotidiana. Para terminar, quiero llevarlos al conocido pasaje, ¿no es cierto?, que está en Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 16 en adelante, que nos habla de por sus frutos los conoceréis. Ciertamente, esto es lo que muestra o delata lo que hay por dentro, lo que no se ve con los ojos, lo que no se ve con nuestra mirada natural, los frutos. La hermana Lidia nos deja una preciosa lección con respecto a los resultados de la genuina obra de Dios. Hay cambio de actitud, hay cambio de procedimiento, hay cambio de trato, hay cambio consigo mismo. Hay un llamado a ser libre y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Conocer la verdad de la Biblia es una invitación que yo siempre hago para vivir una vida con libertad. Las mujeres convertidas al Señor encuentran lo que el feminismo mundial hoy día está tratando de encontrar y lograr a través de la desnudez de los cuerpos, de las protestas, de la violencia, de los cánticos que están de moda, que no hacen más que dañar las relaciones interpersonales. En Cristo Jesús, las mujeres pueden encontrar la libertad para volver al lugar que originalmente Dios les dio, la persona de varona, aquella primera mujer santa, pura, que llegó a ser un complemento idóneo, una ayuda idónea para también un santo Adán. Nosotros los varones también tenemos que aprender a vivir con libertad, entendiendo que si estamos en Cristo, estamos también en el postrer Adán. Y si en el postrer Adán, estamos también en el primer Adán santo. Y debiéramos aprender a experimentar en todas las áreas de nuestra vida. Esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Mis hermanas queridas, que Dios les bendiga mucho. Un especial saludo de más bien de sentimiento para todas aquellas que llevan el nombre Lidia. Yo identifico a Lidia aquí en el libro de los Hechos como nuestra primera hermana Lidia. He tenido el honor en mi iglesia, aquí mismo en Winston, de recibir el amor y el cariño de muchas hermanas Lidias. Que Dios les bendiga a mis hermanas Lidias. Que Dios en su gracia les lleve la libertad con que Cristo quiere que ustedes vivan su vida. Y de paso, un mensaje también para los que están a su lado, para los varones de la iglesia. Dios
necesita varones en la iglesia. Los machos recios no sirven en las manos de Dios. Los que servimos por misericordia somos los varones de Dios, los hombres que nos sujetamos a esta nueva y valiosa herencia, que es la vida en Cristo, que es la nueva criatura, que es que las cosas viejas han pasado y aquí se han hecho todas de nuevo. Que Dios les bendiga. Este es un aporte para el desarrollo de la clase de hermanas Dorcas de este día lunes, y al Señor le tributo toda la honra, toda la gloria y la suprema alabanza. Amén.